Les habla Bianca Ceballos. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el caso del pequeño Hans. El caso Juanito o el caso del pequeño Hans es uno de los casos clínicos de Sigmund Freud que fue publicado en 1909 y pertenece al volumen 10. En este caso se ilustra el mecanismo de desplazamiento en la histeria de angustia y es donde se aplica la teoría sobre la vida sexual infantil y el psicoanálisis infantil. Realizaremos un breve resumen del presente caso, ¿no? Se trata de un niño de 5 años con fobia a los caballos. Según la interpretación psicoanalítica de Freud, la fobia a los caballos representaba el desplazamiento del temor que tenía Hans al padre. Herbert Graf, Juanito, era hijo de Max Graf. Max Graf era miembro del círculo cercano de Sigmund Freud. Se dice que el padre era quien en realidad analizó al niño, pero dando toda la información, notas, apuntes, los sueños que tenía Juanito. Él era quien facilitaba toda la información para que Freud lo pueda guiar. En la vida de Juanito se va a presentar o va a suceder dos eventos importantes para el desarrollo de esta fobia, que era el nacimiento de la hermana, que se llamaba Hannah, y la amenaza de la madre con la castración. Es ahí donde provoca la fobia a los caballos y el deseo a la madre, lo que convierte en Hans el sentimiento de angustia y culpa. Lacan dice que la fobia al caballo es la creación de significado de la ausencia del padre, ya que adopta al caballo como un sustituto llamado Edipo lacaniano, lo que produce una perturbación imaginaria. También podemos ver que el objetivo de este caso es analizar los aportes de Sigmund Freud y Lacan, ya que exponen diferentes perspectivas de la fobia y la angustia, ofreciendo un psicoanálisis completo del tema. A continuación, mi otro compañero seguirá con la exposición. Continuando con la exposición, daré a conocer la cronología de los hechos más importantes en el caso Hans. Juanito, más conocido como Hans, desde su corta edad ya mostraba la inquietud hacia la cosita de hacer pipí, por lo que le llevó también a hacerse diferentes preguntas, no solamente en cuanto a su vida, sino también a manifestar el goce de poder tocarse el miembro. A los 3 años, Hans visita un establo en el cual confunde la ubre de la vaca con lo que él conocía como la cosa de hacer pipí, al igual que también confunde la orina con la leche de la vaca, por lo que Freud dirá que ahí fue la primera etapa del desarrollo sexual de Juanito, en el cual la ubre de la vaca y el miembro serían equiparados a lo que es el pecho de la madre. El interés que Hans tenía sobre el tema de ese pipí también lo llevó a tocarse su miembro, y es ahí donde la madre también averigua si eso fue real, y le pregunta a Hans si alguna vez se había tocado con las manos la cosita de ese pipí, y Hans le responde que un poquito, solamente cuando está echado en la cama. A la edad de 3 años y medio, Hans empieza a ser más quisquilloso, más inquieto con el tema de ese pipí. Y su mamá, molesta, le responde o lo amenaza, diciéndole que haría una llamada a la doctora para que le corten el hace pipí. Y el niño responde diciendo que no le importaba porque de todas formas iba a hacer pipí, pero por la cola. Es en aquí donde Freud nos dice que es a través de este acontecimiento que se dio el complejo de castración. Es decir, que él recalca también que el complejo se instala por mínimos indicios, ¿no? Es decir, que no se da solo por una amenaza directa. Cuando Hans tenía la edad ya de 3 años con 9 meses aproximadamente, ya sabía distinguir entre un ser vivo y uno inanimado, ya que tenía conocimientos de que un caballo y un perro tenían el hacer pipí. Sin embargo, o por el contrario, una mesa o cualquier otro objeto no lo tenía. Bien, Juanito seguía con estas investigaciones, ¿no? Con esta inquietud que él tenía sobre el tema de hacer pipí y le realiza diferentes preguntas a su padre. A su padre le pregunta si tenía el hacer pipí y el padre le responde que sí. Y la misma pregunta le hace a su madre y su madre le responde de forma afirmativa.
en el cual Juanito le indica que como era grande, imagino que lo tendría grande como un caballo. Bueno, posteriormente se dio lo que es el nacimiento de su hermana menor, que bueno, fue ahí donde Hans pudo, o bueno, se pudo observar la presencia de celos en él, ¿no? Por ejemplo, unos días después del acontecimiento del nacimiento de su hermanita, Hans empezó a enfermarse y tuvo lo que son los ataques de fiebre y susurrando en uno de estos ataques dijo, pero si yo no quería una hermanita. Bueno, al pasar el tiempo también, un día de esos, el padre lleva a Hans al zoológico y su padre no empieza a dibujar una jirafa en el zoológico para que pueda distraerse. En eso Juanito le dice a su papá, no, píntale también su cosita. Y el papá le responde, píntasela tú. Y Juanito posteriormente le agrega lo que es un trazo, ¿no? Y posteriormente a esto observa el dibujo, observa la jirafa y Hans dice y menciona lo que es la cosita está muy larga. A la edad de 4 años, Hans recibe lo que es una visita de uno de sus primos, al cual recibe con abrazos y con palabras muy cariñosas como te quiero mucho. Y estas palabras y estos abrazos se dieron varias veces en esa visita. Y Freud dirá que es uno de los primeros rasgos de homosexualidad en Juanito. Bien, a los 4 años con 3 meses, la mamá baña a Juanito o a Hans y le echa lo que es el talco, ¿no? Que usualmente se le utiliza o se les echa a los niños. Y es ahí donde también se presenta lo que es la escena de seducción, debido a que su madre ya no quería tocarle el falo a Juanito. Y Juanito le pregunta, pero ¿por qué no metes el dedo por ese lugar? ¿O por qué no me pasas el talco por ese lugar? Y por el cual la madre le responde porque es una porquería, es indecente. Y es después de esto, Hans le responde diciéndole, pero a mí me gusta. Bien, a la misma edad también Hans despierta de lo que es un sueño, de un sueño que le causó un susto, empezó a llorar y también dijo, no, pensé que mi mamá ya no estaba y no tendría quien para que me haga cumplidos. Y Freud dirá que fue a través de ese sueño que se dio lo que es el sueño de angustia. Bien, a los 5 años, la madre sale con Hans para ir al zoológico, pero comienza a llorar. Hans empieza a llorar y a hacer berrinches, y es por este motivo que ambos se regresan a su casa. Y le dice a su madre, tuve miedo de que un caballo me mordiera. Y luego él se sobresalta y empieza a decir que al día siguiente también lo llevaría. Y en la noche empieza a tener molestias y empieza a decir que en la noche iba a entrar un caballo a su pieza. Y Freud plantea que fue ahí donde se dio el comienzo de la angustia y la fobia, y que la perturbación se introduce también como un pensamiento interno angustiados, ¿no? Y se da por el sueño de angustia. Ahora voy a hablar sobre la interpretación de Freud. Para Freud, la base de todo el caso de Juanito fue el complejo de Edipo y la angustia de la castración que siguió. Recordemos que lo anterior está relacionado con la angustia del niño de reemplazar a su padre, ¿no? Frente a su madre. Este deseo de eliminar a su padre produjo el agobio de ser castrado o impedido por su padre de ocupar su espacio, ¿no? Eh, para Freud, el inicio de la angustia y la fobia es la perturbación que se juntan con algunos pensamientos tiernos y a la vez angustiados, para luego así juntarse con un sueño de angustia. Esto explica el mecanismo represivo de la fobia de Juanito, ¿no? Donde se descubrió que cuando caminaba con la niñera, primero ocurría una serie de crisis de angustia, ¿no? Para luego dar paso a la formación de la fobia, ¿no? Con base en esto, Freud ejemplificó las distintas etapas de la fobia que se presentaron en Juanito, en donde a causa de la represión queda un cúmulo de libido libre, lo cual luego se vincula a la formación de peligros externos alternativos. Por otro lado, Freud confirmó lo que dijo sobre el complejo de Edipo en las 3 teorías sexuales en el año 1905, proponiendo así la hipótesis
de que el conflicto psicológico de Juanito y el desarrollo de los síntomas se refieren a la intersección de este complejo, ¿no? Según Freud, el conflicto de Juanito vino de la angustia frente a su madre y la angustia por su padre, ¿no? En donde el primero nace de la rivalidad hacia su padre y el segundo del conflicto entre la dulzura y la hostilidad, ¿no? Asimismo, en el caso de la fobia a los caballos, la explicación de Freud muestra que la formación del miedo en los caballos es el resultado de la represión por el amor de su madre y por lo que Juanito reprime la hostilidad de su padre como competidor, ¿no? Seguimos con la siguiente interpretación de Freud. Como objetivo principal era hacer los recursos patógenos inconscientes que explican o incluso aún cuando no se han identificado como el principal modo de opción terapéutica, pero es en el momento en que se empieza a definir. Tenemos las técnicas psicoanalíticas cuando la interpretación adquiere una importancia fundamental y es así cuando Freud introdujo nuevos métodos para así generar nuevas técnicas de análisis modificadas en el nuevo desarrollo teórico clínico que continúa hasta nuestros días. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mariana Leca Ramos y continuando con la exposición, hablaré acerca de la interpretación que realizó Lacan sobre el caso Hans, o también conocido como el caso Juanito. Él abordó el tema en sus seminarios número 4 y también en el número 5, que son los principales. Y consideró que era un caso misterioso y complejo, en especial dadas las circunstancias donde vivía Hans, aparentemente una familia feliz y tranquila, con padres amorosos, pacientes y atentos a sus necesidades, que siempre estaban al pendiente de él, lo cual parecía un poco incompatible con un niño que pueda tener una angustia tan grande que desarrolle finalmente una fobia. Posteriormente, Lacan desarrolla investigaciones al respecto y brinda conclusiones muy interesantes. Las conclusiones que brinda Lacan están enfocadas principalmente en 3 aspectos: el complejo de Edipo y la no castración, el rechazo de su madre ante la virilidad y el nacimiento de su hermana. Con respecto al complejo de Edipo y la no castración, debemos tener en cuenta de que Hans cronológicamente se encuentra en una edad donde todavía se encuentra desarrollando el complejo de Edipo. Sin embargo, su padre no cumple con el perfil de padre castrador, sino por el contrario es un hombre muy permisivo, muy pasivo. Para Lacan, Hans debía prepararse para la castración simbólica que su padre iba a realizar. Sin embargo, su perfil psicológico era incompatible, por lo cual le genera cierta confusión, aún más cuando su madre es quien cumple este rol castrador, pues su madre era tan atenta al punto de cohibirlo, de estar al pendiente de él todo el tiempo sin dejarlo solo ni siquiera un instante. Entonces ella es quien cumple este rol. Por otra parte, tenemos el rechazo de su madre ante su virilidad. Como ya se dijo anteriormente, la madre le prohibió a Hans tocar su miembro o también su hace pipí, como él lo llama. A él le genera mucha curiosidad o consternación, ya que él no entiende el por qué su madre rechaza la virilidad de su miembro. Para nosotros podría ser común interpretarlo como una actitud pudorosa de la madre. Sin embargo, Hans es un niño que todavía no tiene la madurez para interpretar la situación. Y la conclusión más simple para él es que su madre lo está rechazando, y esto genera angustia en él. Al respecto, Lacan también realiza predicciones sobre la vida adulta de Hans. Indica que sería un hombre heterosexual, pero que su primordial preocupación sería la paternidad, ya que para él sería el único modo de poder probar su virilidad. Y finalmente debemos mencionar el nacimiento de la hermana de Hans, ya que al venir un nuevo miembro de la familia, los padres le dedicaban más atención y Hans se sentía excluido dentro de su propia familia. Esta serie de factores ocasionaron de que principalmente Hans desarrollara una angustia que finalmente terminó en una fobia.
Mediante las diversas lecturas realizadas por Freud y Lacan del historial clínico de Hans, las fobias siguen brindando interrogantes en el campo psicoanalítico, tanto desde la teoría como desde la práctica. Si bien este caso sirvió para representar la teoría de la angustia freudiana y su concepto sobre las fobias, los autores, o sea, ambos autores no dan por cerrada el asunto a lo largo de sus obras, ¿no? Por ejemplo, Lacan lo retoma nuevamente y plantea sus propias teorías, articulándolas al caso, incluso cuestionando algunas de las propias intervenciones de Freud. Las lecturas freudianas del caso Hans en los distintos tiempos que se plantean con respecto a su teoría de la angustia permiten ver cierta contradicción en estos planteos. Cada tiempo en la teoría de la angustia aportó una conceptualización diferente a las fobias. El pensar a la represión como una causa de angustia o a la angustia como motor de represión fueron momentos teóricos de suma relevancia dentro del psicoanálisis. Si bien es cierto es que ambos autores parten de la angustia de la castración, para Lacan la carencia de un padre castrador es lo que provoca la fobia. De modo que entra en juego aquí la función de lo paterno como significante en el Edipo lacaniano. Esto se puede configurar como lo principal de Lacan, que hace ruptura con el planteamiento freudiano, ¿no? Es decir, no es un padre en exceso lo que provocó la fobia en el pequeño Hans, sino la carencia de la figura del padre. Lacan plantea la situación como resolución de las fobias, introduciendo el mito como eficacia simbólica ante la falta, ante la carencia del padre, que es un padre que no castra. Lo novedoso del caso Hans en la lectura de Lacan se puede señalar la importancia que tiene para la clínica psicoanalítica, el poder repensar estos conceptos, siendo ambos psicoanalistas, parten de distintas épocas y contextos en donde se practica la clínica. Todavía queda abierta la pregunta sobre cómo debe actuar o posicionarse un psicoanalista frente a un paciente fóbico desde la clínica y cómo debe situarse ante la angustia en estos casos. Actualmente, las fobias siguen siendo una interrogante en el campo de la clínica psicoanalítica. Su acercamiento al área de la angustia hace de la fobia un término un poco incomprensible al que se le debe cuestionar desde la teoría como en la práctica, y no solo para obtener respuestas, sino para poder hacer preguntas sobre el tema.